Es un gusto saludarles, hermanos de San Justo. Es una bendición para mí poder compartir este sermón con ustedes. Un privilegio conocer a su pastor, a Sergio Hamdan, la bendición que ha sido nuestra relación. Doy gracias a Dios por su amistad, por el hermano que tengo allí con ustedes y doy gracias a Dios por su iglesia. Gracias por haberme recibido a mí y a mi esposa. A uno de mis hijos cuando fuimos a visitarles. Fue un momento muy grato para nosotros. Tenemos recuerdos muy lindos con mi esposa de cómo el Señor los está usando allí, cómo lo está transformando por medio de la palabra. Y es un gozo ahora poder de alguna manera servirles, de alguna manera bendecirles por medio de la predicación de la palabra. Yo creo que el Señor use nuestro tiempo, nuestro estudio en un pasaje muy especial de la Biblia para transformar nuestras vidas, para animarles. Es un gusto realmente ser una iglesia hermana a la iglesia de San Justo aquí en Lobos. Nos consideramos todos copartícipes en lo que es el ministerio del Señor, en el Evangelio, y oramos por ustedes en este momento de pandemia, en este momento de dificultad, que el Señor los fortalezca, que el Señor los anime y que también Él siga proveyendo todas sus necesidades. Así que que el Señor nos bendiga nuestro tiempo juntos ahora en la palabra. Les invito a abrir sus Biblias, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 13. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es un pasaje de las Escrituras que se considera como quizás el más climático de toda la Biblia. Pero asombrosamente, al hablar aquí del Cordero inmolado, que es exaltado,
quien es digno de reinar sobre cielo y tierra. Es un punto climático en toda la historia de esta tierra. Uno de los puntos principales que tiene este pasaje, créanlo o no, es animarnos a nosotros, es alentarnos en nuestra vida espiritual. Y el mensaje de hoy, el pasaje de hoy está diseñado para alentarles hoy en su vida espiritual. Es un mensaje, son palabras de aliento para los cansados, para los desalentados en su batalla espiritual, la cual estoy seguro somos muchos de nosotros. Nos damos cuenta muchas veces de que cuando nosotros venimos a los brazos del Señor, cuando aceptamos su invitación a creer en Él, a arrepentirnos de nuestros pecados y a disfrutar de esa hermosa relación con Él, nosotros sabíamos que esto involucraba algo costoso. Sabíamos que podría perjudicar nuestra relación con nuestros amigos y podría también quizás lastimar la cercanía con nuestros familiares. Cuando aceptamos o cuando venimos a los brazos del Señor, también aprendimos que el Señor no solamente nos concedió la oportunidad de creer en Él, sino también nos da la oportunidad de padecer por Él. Y nos enseñaron que nuestra lucha, nuestra vida espiritual, no es meramente contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y nos reiteraron una y otra vez quizás que debemos pelear la buena batalla de la fe, la cual es posible por medio de Cristo, por medio de su obra en la cruz y por medio de su resurrección. Nosotros sabíamos y hemos estado aprendiendo quizás desde que conocimos a Cristo, desde que conocimos al Señor, que la vida cristiana es una batalla, de principio a fin. Nadie nos dijo, o no tendría, por lo menos no nos tendrían que haber dicho que iba a ser fácil. Ni el Señor Jesús mismo dice que seguirle como su discípulo es fácil. Entendemos eso. Pero quizás hoy estamos desanimados y estamos desalentados en nuestra lucha espiritual. Y hasta nos quebranta a nosotros ver cuán poco apreciamos que Cristo nos redimió, que Cristo transformó nuestras vidas. Y eso a veces es una lucha muy actual, muy real en la vida de las personas, en la vida de los creyentes. Porque quizás sabíamos que la lucha con nuestro pecado sería frustrante, pero no nos dimos cuenta cuán atractivo puede ser el mundo, cuán atractivo podrían ser los ídolos del corazón cuando no nos estamos entregando a la palabra de Cristo y cuando no estamos caminando de acuerdo al Espíritu. Nosotros sabíamos que lucharíamos con nuestro pecado. También sabíamos que otros nos lastimarían debido a su pecado y su lucha con el pecado. Pero nunca nos imaginamos cuánto nos afectaría el resultado de la desobediencia de otros, el resultado de sus mentiras, de sus murmuraciones, de sus chismes, de su amargura, de su traición, de su adulterio, de su odio. Y toda esta batalla espiritual que sentimos internamente y externamente con otros, y debido también a la batalla que hay con espíritus del maligno y la injusticia que hay en esta vida y la maldad, nos hace pensar si realmente esta lucha que tenemos y estas fallas que tenemos parecen ser suficientes en nuestra vida. Que las buenas nuevas de mi redención realmente son suficientes para alentarme y para satisfacerme en mi batalla espiritual hoy. Bueno, eso es una pregunta muy importante, una pregunta muy buena, muy real en la vida de cada creyente que
que lucha con su vida espiritual. Y no solamente porque es común, debe ser algo que ignoramos o tratamos levemente, sino que debemos seguir fortaleciendo nuestra mente, nuestro conocimiento con las verdades de las Escrituras, con las verdades en cuanto a nuestra redención. Pero también algo muy interesante para nuestra vida espiritual y para nuestra batalla espiritual es el entender que la muerte y resurrección de Cristo no solamente fue necesario para nuestra salvación de pecados, pero también fue la obra necesaria para que Cristo mismo fuera considerado digno de tomar su lugar como Rey de este mundo. Esto es increíble de pensar, que la dignidad de Cristo para reinar sobre cielo y tierra tiene mucho que ver con nosotros. Este punto culminante en la historia de la humanidad y en la historia de la Biblia depende del carácter de Jesucristo hacia nosotros, hacia su pueblo, hacia sus santos. Porque es su obra en la cruz, por sus súbditos, el que lo hace digno de reinar sobre cielo y sobre tierra. Y cuando Él haga esto, y el hecho que Él es digno de tomar potestad de toda la tierra, y cuando Él haga esto de manera completa, de manera perfecta, esto implica que Él también puede transformarla, puede moldearla en un mundo sin pecado, sin maldad y sin sufrimiento, lo cual es algo que anhelamos enormemente como creyentes. Es parte de nuestra lucha con el pecado. No solamente la satisfacción plena en las bendiciones espirituales, sino también la esperanza de que algún día ya no va a haber más pecado, ni maldad, ni injusticia. Y también el hecho de que su victoria en la cruz lo hace digno para tomar potestad sobre cielo y tierra. Esto también debe animarnos en nuestra lucha y motivarnos a tener victoria nosotros en nuestra vida espiritual. Esto nos debe animar, nos debe fortalecer, nos debe renovar en nuestra vida espiritual. Debe darnos esperanza de que a nosotros nos espera un gozo y una paz perfecta cuando estemos en su reino, sin pecado, sin injusticia. Y también debe animarnos a luchar, a perseverar y a vencer en la batalla, porque Él venció en la cruz. Esto es una hermosa explicación de las implicaciones que tiene la cruz para nuestras vidas. Este pasaje, créanlo o no, aquí en Apocalipsis, que muchos quizás ni quieren leer por lo extraño que puede ser, o lo complejo que puede ser la interpretación, y las muchas interpretaciones distintas que hay en cuanto a su cumplimiento. Bueno, esas cosas son importantes, pero no nos deben distraer de verdades como estas, que son esenciales. Que la muerte del Señor Jesús fue necesario y fue lo que cumplió nuestra redención del pecado, pero también es la razón por la que el Señor es digno de reinar sobre cielo y tierra. Y lo va a hacer. Entonces el pasaje de hoy nos va a revelar en esta visión de Juan que Jesús es finalmente declarado digno de reinar sobre cielo y tierra. Y nuestro pasaje nos explica por qué. 3 cosas. ¿Por qué es importante que haya un rey digno? ¿Por qué es importante que haya alguien digno? Nos explica también por qué Él es digno, por qué el Señor Jesús, por qué el Cordero es digno de reinar sobre cielo y tierra. Y también nos revela las implicaciones
de que Él es digno de reinar sobre cielo y sobre tierra. Las implicaciones. Entonces, vamos a leer este pasaje, estudiar este pasaje en esos 3 puntos. Para resumirlo, sería la expectativa de un rey digno, luego las cualidades de un rey digno y por último las implicaciones de un rey digno. La expectativa de un rey digno, las cualidades de un rey digno y las implicaciones de un rey digno. Entonces, entrando al pasaje ahora, veamos primero la expectativa que tuvo el apóstol Juan y que revela la expectativa que ha sido una realidad por siglos de la historia. En estos primeros 4 versículos veamos la expectativa de un rey digno, la expectativa que tienen realmente los santos que haya un rey digno. Noten que desde Génesis capítulo 3, cuando entra el pecado al mundo y está la caída de toda la creación, en el versículo 15 capítulo 3 ya se hace una promesa de una simiente que vendría. Y de alguna manera eso llega a ser, de una manera inicial, una promesa de un rey que reformaría y restauraría las cosas a como deberían ser, de acuerdo al plan perfecto, sin pecado de Dios. Entonces eso en Génesis capítulo 3, fíjense, desde el principio ya hay una promesa. De alguna manera eso se repite en Génesis capítulo 12, versículo 3, que por medio de Abraham y su familia van a haber bendición y va a llegar, digamos, esta bendición a su pueblo y de ahí a todo el mundo. Y esto se va especificando aún más cuando llegamos a 2 Samuel capítulo 7, donde Dios hace un pacto con David y hace un pacto en cuanto a cómo Él va a cumplir sus promesas a David y al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, por medio de la línea de David, por medio de un rey que saldría de la línea de David. Y este tipo de promesa de un rey digno se va viendo una y otra vez a través del Antiguo Testamento. Y quizás el pasaje más similar al que vamos a ver nosotros aquí en Apocalipsis 5 se encuentra en Daniel capítulo 7, versículos 13, 14 y siguiendo. Porque allí también se revela a una figura, el Hijo del Hombre que llega, uno como el Hijo del Hombre, y es dado potestad para reinar de parte del Anciano de Días. Entonces, esto otra vez en Daniel capítulo 7 es una profecía futura y le da esperanza futura a los santos. Y justamente creo que es en el versículo 18 que se menciona que los santos, cuando venga esa persona, ese Mesías, y nuevamente tanto en Génesis 3 como en 2 Samuel capítulo 7, como después en Daniel capítulo 7, se está prometiendo el Mesías que reinaría de una manera perfecta, de una manera justa. Y cuando Él reine justamente, los santos también van a beneficiar de eso. Los santos también van a reinar con Él. Entonces hay en el Antiguo Testamento una expectativa, llegando hasta el libro de Apocalipsis, llegando hasta el primer siglo, hay una expectativa de un rey digno. Y lo que se espera del rey digno es que Él tome potestad de la tierra. Y esto es justamente el escenario de lo que está ocurriendo en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando el que está sentado en el trono, como dice el versículo 1, se le ve en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y ese libro viene a representar lo que es el título de propiedad de la tierra.
el título de propiedad de la tierra, algo que indica quién es el propietario de la tierra misma. Y se ven, digamos, de alguna manera imágenes de esto, o algo parecido, en lugares como Jeremías capítulo 32 y Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10. Aquí se ve un libro que representa una potestad, que representa un título de propiedad. Y lo que parece ser el libro aquí en Apocalipsis 5 es una conglomeración de las ideas de que el que toma ese libro va a tener potestad sobre la tierra y que dentro de ese libro se encuentran los juicios de Dios, porque claramente en el capítulo 6, cuando el Cordero quita los sellos, empieza a quitar los sellos, los juicios de Dios empiezan a derramarse sobre la tierra. Y es por medio de esos juicios que el plan de Dios para la tierra se desarrolla. Entonces, el poder tomar ese libro es tomar potestad sobre la tierra. Y esta era justamente la expectativa de los santos, de que alguien digno, de que alguien justo tome la potestad, tome la autoridad sobre la tierra. Y allí por eso encontramos en el versículo 2 la gran pregunta. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Esta es la gran pregunta que ha resonado a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Quién es digno de tomar eso? ¿Quién? Y esa palabra digno tiene que ver con quién tiene ese valor, el valor correspondiente, necesario. En los tiempos romanos se utilizaban unas balanzas de 2 brazos para determinar la masa de un objeto y así también determinar el valor del objeto. Entonces uno sabía cuánto valía la dignidad de un objeto que quería comprar pesándolo con otra masa. Y la pregunta aquí, la gran pregunta es: ¿quién vale lo suficiente para ser digno de tomar la potestad de toda la tierra, de reinar sobre toda la tierra? Eso es un valor enorme, tremendo. Y noten que la pregunta de alguna manera comunica un sentido, o por al menos Juan la recibe con un sentido también de frustración o de esperanza o de anhelo. ¿Quién es digno de tomar ese libro? Ese libro está ahí para que alguien lo tome, para alguien que lo agarre, lo abra y ejecute lo que está dentro. ¿Quién es digno? Y esta pregunta es muy parecida o corresponde mucho con la pregunta que vemos en otras partes de las Escrituras, donde los santos de Dios están clamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo en esta tierra? ¿Hasta cuándo nuestros enemigos van a tener victoria sobre nosotros? ¿Hasta cuándo los que nos menosprecian van a seguir burlándose de nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir las consecuencias y los resultados del pecado? ¿Hasta cuándo, Señor? Y esto lo vemos en Job, en muchos salmos, lo vemos en Lamentaciones, lo vemos en Habacuc y hasta lo vemos en el Nuevo Testamento. La esperanza es de que llegue ese momento y llegue esa persona, llegue ese rey. Esa es la expectativa. Y la respuesta en el versículo 3 es desmoralizante para Juan y para los santos del primer siglo. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Ningún rey, ninguna persona, por más poder o por más bondadoso que haya sido, ha sido digno de reinar sobre el cielo y la tierra.
Y la reacción de Juan revela esa gran expectativa que tenían. Dice el versículo 4, y lloraba yo mucho. Con énfasis, ahí se dice que Juan tenía llantos, expresaba sus emociones con llantos intensos de pasión. No eran solo lágrimas, eran llantos intensos de pasión, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Quizás nos ayude a nosotros a entender la reacción de Juan, representante de la reacción, digamos, de los santos del primer siglo y antes de eso, y quizás después de eso, para muchos que han sufrido. Pero Juan, cuando él escribe estas revelaciones de Jesucristo, él mismo, cuando inicia la carta, cuando inicia este libro, escribe en el versículo 9 del capítulo 1 y se identifica a él como compañero en la tribulación de los santos. En las 7 cartas que el Señor Jesús le escribe a las iglesias, hay muchas referencias a fatiga, a desmayo, a sufrimiento, a blasfemia, a tribulación, a pruebas, a muerte. Se expresa una gran necesidad de perseverancia, una necesidad de paciencia. Y esto en el capítulo 2 y 3, en las cartas. Hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. Y todo esto es debido al pecado, es debido a la injusticia, y claramente Juan y los discípulos del primer siglo estaban bajo un reino y un rey, un emperador muy malvado. El emperador Domiciano en ese momento era considerado tan cruel como Nerón, pero encima era incluso muy paranoico este emperador, lo cual esto hacía una combinación terrible para sus víctimas. Era un hombre que, como Nerón, era malvado con los cristianos, los torturaba, los hacía sufrir de gran manera, pero encima era un hombre muy paranoico y eso hacía que más aún él persiguiera y se deshaciera de los cristianos. Entonces, obviamente, con este contexto nos hace pensar que la expectativa para Juan, para los creyentes del primer siglo y para los santos a través de la historia, hace una expectativa grande de que un rey digno tome la potestad de la tierra y finalmente reine en paz, en gozo, en justicia, en vindicación por todo lo que se ha hecho en contra de los santos. Nuestra expectativa de un rey digno debe ser la misma que los santos a través de la historia. Nosotros también, si pensamos en nuestra vida espiritual, si pensamos en las luchas que tenemos internas y alrededor, nosotros deseamos ser liberados de la maldad, de la injusticia de este mundo y también de las secuelas del pecado que permanecen en nosotros y en los demás. Hay una gran expectativa de que haya un rey digno, y esto es lo que se expresa en los primeros 4 versículos de Apocalipsis capítulo 5. Pero luego de dar la expectativa del rey digno, se nos empieza a describir las cualidades de un rey digno. Las cualidades del Cordero que lo identifican como el rey digno. Y aquí la pregunta clave es: ¿por qué es digno el Señor Jesucristo, el Cordero, de reinar sobre el cielo y la tierra? Y una de las maneras que nosotros podemos empezar a contestar a esa pregunta y ver las cualidades necesarias para ser digno y por qué es digno el Señor Jesús es con su identidad, cómo se le identifica. Fíjense
que dice el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Fíjense, interesante los títulos. Y estoy seguro que ustedes saben que el libro de Apocalipsis está lleno de alusiones al Antiguo Testamento. Muchas veces se refiere a títulos, a terminología, a eventos del Antiguo Testamento, lo cual aportan a lo que se está expresando aquí, en esta revelación más avanzada, más progresiva, como se usa en términos teológicos. Y aquí se habla y se expresa que esta persona, este individuo es el león de la tribu de Judá, haciendo referencia a Génesis capítulo 49, versículo 9. Muy interesante cuando Jacob le está hablando a sus hijos y está hablando de las bendiciones que habría sobre ellos, los planes que Dios tendría para ellos. Cuando le habla a Judá, le dice en el versículo 9 de Génesis 49, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y aquí, de una manera resumida, podríamos decir que la referencia al león de la tribu de Judá aquí enfatiza su autoridad sobre las naciones, su autoridad como heredero de la tribu de Judá, de reinar sobre las naciones de la tierra. Entonces hace una referencia al Mesías, aquel que cumpliría esa promesa de Dios. Y también vemos ahí la segunda expresión, no solamente el león de la tribu de Judá, sino la raíz de David, que probablemente sea una referencia a Isaías capítulo 11, versículo 1 y versículo 10, y también a Jeremías 23, 5 y 6. Y nuevamente esto lo podríamos ver una y otra vez en los pasajes de Apocalipsis, muchas alusiones. Y por eso es tan importante conocer de una manera profunda, exhaustiva el Antiguo Testamento, lo cual tenemos que estar haciendo constantemente. Pero bueno, con lo que he estudiado y con lo que ya sabemos, hemos aprendido de las Escrituras del Antiguo Testamento, esto nos ayuda y seguimos aprendiendo sobre este último libro de la Biblia que es tan importante. Como la raíz de David, aquí se está refiriendo a que Cristo, a que Jesús es el heredero de la línea de David, el Mesías prometido que conquistaría al mundo y libraría al pueblo de Dios. Y esto obviamente siendo una referencia que se encontraba en Isaías y Jeremías, cuando el pueblo de Dios está en cautiverio, parte de la promesa de Dios al exaltar a este Mesías, a un reinado sobre la tierra, era obviamente librar a su pueblo de la esclavitud, del exilio, del sufrimiento, de la maldad. Y entonces estas dos referencias al Antiguo Testamento claramente están diciendo, este es el Mesías prometido, este cumple tanto de la tribu de Judá como de la línea de David. Y el tercer término que se usa para hablar del Mesías en este pasaje, lo vemos en el versículo 6, cuando Juan mira y dice, y miré y vi que en el medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, un cordero como inmolado. Y algunos han leído y al intentar interpretar esta palabra cordero, piensan o tienen la perspectiva incorrecta de que este término es diminutivo, que es y refleja de una manera una expresión cariñosa, como un cordero que uno quiere abrazar y cuidar y tocar y que es muy tierno.
Pero en contexto es obvio que eso no es la idea. Aunque algunos comentaristas han expresado cierta connotación de eso, pienso que eso no va al grano de lo que Juan está expresando aquí o lo que el Señor Jesús está revelando aquí, porque claramente viene hablando de este rey, de este Mesías conquistador, victorioso, el prometido, quien cumple con los requisitos del Antiguo Testamento, con esas promesas del Antiguo Testamento. Y aquí, en este pasaje, la palabra cordero está hablando a ese cordero inmolado, como dice el pasaje, a ese cordero sacrificado. Obviamente haciendo una referencia a Éxodo capítulo 12 y a otros pasajes del Antiguo Testamento donde se habla de el sistema sacrificial y el animal sustitutorio. En Éxodo capítulo 12, versículo 5 dice, el animal o el cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y esto era el cordero que sacrificaban allí en Éxodo para no solamente la primera vez, para marcar la salida, el éxodo justamente de Israel, de Egipto, donde mataron al cordero para que no reciban esa maldición y esa plaga, digamos, última de las plagas de Egipto. Pero también es una referencia a Isaías, y creo que esta es la primordial, Isaías capítulo 53, versículo 7, donde habla del siervo sufriente. Y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Aún como rey soberano, aún como aquel exaltado, el Mesías prometido, conquistador, victorioso, Jesús también tenía que ser aquel que sufría por su pueblo, que fuese sacrificado por su pueblo, como claramente lo menciona en Isaías. Isaías 53 muestra, digamos, a este Mesías sacrificado para después ser exaltado y cumplir como guerrero, como rey, la conquista de todo el mundo y de vindicar a los santos y de salvar a los santos del mundo maligno. Pero fíjense que aunque es el cordero inmolado, herido de alguna manera, igual es fuerte. Porque dice ahí, hace referencia también en el Antiguo Testamento, que él tenía 7 cuernos y 7 ojos, lo cual hace referencia a su fuerza y a su omnisciencia a favor de su pueblo. Fíjense cómo lo dice ahí al final del versículo 6. Estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Está haciendo referencia de que este personaje, con sus títulos mesiánicos, que lo identifican como el Mesías prometido, como un Mesías que cumple con las promesas, como el Mesías que salva a su pueblo por medio de su muerte sustitutoria, él, aunque fue inmolado, no está muerto, sino que está parado y fuerte y listo para cuidar de sus santos. Muy interesante estas imágenes, que a veces nos causan miedo o confusión, pero todo tiene un propósito, todo está en su lugar por una razón y debemos prestar atención a esos detalles. Entonces, en las cualidades del Cordero, vemos que muy importante en su identidad es que Él es el Mesías fuerte y victorioso que Dios prometió, pero también el que sufrió por el pecado del pueblo, como Dios también prometió. Esto es una de las razones por las que Él es digno. Su identidad.
Pero también el pasaje continúa y nos habla un poco y nos da detalles de sus obras, las obras que lo hacen a Él también digno de reinar sobre cielo y tierra. Y fíjense nuevamente que sus obras son primordialmente a favor de su pueblo. Versículos 9 y 10. Bueno, vayamos mejor al 7 y continuamos hasta el 9 y 10. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Cordero toma el libro de la mano del que está sentado en el trono. Toma potestad sobre la tierra. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora no quiero entrar en detalle a todas las descripciones del Antiguo Testamento que vemos aquí por el tiempo, pero fíjense nuevamente que hay una adoración de parte de los seres vivientes, los seres celestiales, cuando el Cordero toma la posesión de la tierra, por decirlo así. Y parte de esa adoración incluye la oración de los santos, las oraciones de los santos. Y dice el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Las obras del Cordero, primero se hablan de manera general en el versículo 5, donde dice que he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Eso es de una manera general la victoria que tiene en todo sentido el Cordero. Y creo que en el versículo 9 después desarrolla, no da las obras específicas, en detalle. Y dice primero, porque tú fuiste inmolado. El Cordero fue inmolado, fue sacrificado. Un sacrificio que involucraba flujo de sangre. Y con esa sangre, dice el pasaje, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y esta palabra redimido es una expresión que vemos en varias partes del Nuevo Testamento. Y aquí, en terminología comercial, habla de como la idea de comprar, de que alguien compra de un mercado. Y hay otros términos que son parecidos y se traducen redimir, redención, que hablan de redimir como comprar en el sentido de liberar a una persona, liberar de la esclavitud a una persona. Y eso es una de las palabras que se traducen redención o redimir. Pero esta palabra tiene la idea de que uno es comprado de la esclavitud para ahora ser esclavo de Dios, para ahora ser esclavo de otro, para su voluntad. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, también en el capítulo 7, versículo 23, donde nosotros claramente, la iglesia, los creyentes, hemos sido redimidos para servir a Dios. Hemos sido redimidos y por lo tanto no nos entregamos a las pasiones de la carne. Hemos sido redimidos y por lo tanto ahora servimos a Dios. Ya no somos esclavos de la maldad, sino que ahora somos liberados para servir a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y aquí está diciendo que el Cordero es digno de reinar sobre cielo y tierra, porque su obra incluyó una redención, una compra de personas de todo el mundo. Fíjense que dice ahí el pasaje, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Otros reyes a través de la historia, otros líderes, emperadores, presidentes han beneficiado a cierto grupo de personas, ciertas naciones en su círculo. Y muchas veces aún las personas de su propia nación solo benefician a algunos. No llegan a alcanzar a beneficiar a las naciones en general. Y aquí dice, el Cordero es digno de reinar sobre cielo y tierra, porque su redención, su compra involucró personas de toda lengua, pueblo y nación, de todo lugar. Él beneficia a los santos de todo el mundo y por eso puede reinar sobre todo el mundo. No que todos serán salvos. Ojo que no está diciendo que toda persona será salvo y estará con Dios y estará con el Cordero. Pero sí ha alcanzado y va a alcanzar a naciones. Hermoso pensar que nuestra salvación involucra que somos hermanos con personas de todas partes del mundo. Y algún día estaremos juntos adorando al Señor con personas que hablan idiomas que ni hemos escuchado, que quizás ni nos imaginamos. Hermoso ver ahí en el inicio de la iglesia, en el libro de Hechos, cuando la iglesia se está empezando a esparcir por el mundo. Una de las primeras interacciones es la que vemos en Hechos capítulo 8, versículo 32, donde el Evangelio llega al etíope, una persona gentil, pagana, de otra nación, no judía, no de los que estaban ahí en la iglesia de Jerusalén y alrededor de eso, sino que una persona que viene desde lejos, desde afuera. Y esta persona llega a tener fe en Cristo. Y es muy interesante, justamente pensando en el pasaje que estamos y en el lugar donde estamos ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 5, que llega a tener fe en Cristo al conocer, entender y confiar en las verdades de Isaías capítulo 53 sobre el Cordero. Él quería entender lo que se estaba diciendo acerca de este Cordero inmolado, sustitutorio. Él conoce la muerte expiatoria y redentora de Cristo. Y es un ejemplo de cómo ese mensaje, cómo esa muerte de Cristo llega a las naciones y las transforma. El Cordero es digno de reinar sobre cielo y tierra, porque su muerte benefició a su pueblo alrededor del mundo. Solo Él puede salvar de esta manera universal. Y fíjense que ese beneficio entonces, donde Él redime a personas, es una de las razones por las que Él es digno, pero también, fíjense en el versículo 10, cómo Él exalta también a esa persona que redime, ahora y en el futuro. Versículo 10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. La exaltación presente y futura de los santos es una razón por la que Él es digno también. No solamente los redimió de la esclavitud del pecado para servir a Dios, haciéndolos partes del reino espiritual, cuando ahí dice, y nos ha hecho un reino. Pienso yo que está hablando, y esto hay diferentes opiniones, pero una posible interpretación por la manera que se expresa con los verbos y también conociendo cómo ha sido la terminología sobre el reino hasta el primer siglo, que Dios, cuando redime a una persona, los hace parte de su reino, de acuerdo a Colosenses 1, versículos 13 y 14, que nos ha transferido del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y nos ha exaltado de alguna manera, pero el pasaje dice que también en el futuro reinaremos, dice, y reinaremos sobre la tierra. O sea, en un futuro, en el cumplimiento perfecto de las promesas de Dios,
los santos también serán exaltados en una participación futura del reino sobre la tierra. Lo que después se expresa en el Apocalipsis capítulo 20 y siguiendo en capítulo 21 y 22, a medida que eso se desarrolla a la nueva creación. Estas obras del Cordero, del Mesías, de Jesucristo, de redención y de exaltación de su pueblo, forman parte de los requisitos de aquel quien es digno. Y la idea aquí es que el Cordero tiene la potestad de reinar sobre cielo y tierra porque nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Hermoso. Y esto, toma un segundo para pensar en esto. Si eres un creyente hoy que ha sido redimido por Dios y ha sido transferido del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, y eres parte del reino de Dios porque has sido comprado por su sangre, tienes la esperanza en el presente de que Él te va a fortalecer, Él va a satisfacerte por medio de su palabra y su espíritu. Pero también tienes la esperanza de que Él, como es digno de reinar sobre el cielo y tierra, Él también en un futuro te va a involucrar y te va a exaltar en un reino futuro. No solamente ya no va a haber sufrimiento, sino que también te exaltará. Y eso es una motivación para perseverar, eso es una motivación para orar a Él, sabiendo que el día va a llegar donde este sufrimiento ya no estará más. El Cordero tiene la potestad de reinar sobre cielo y tierra, porque nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Y por último, quiero darles rápidamente, ahora después de ver la expectativa de un rey digno y ver las cualidades del rey digno, ahora veamos las implicaciones de un rey digno, las implicaciones de que el Cordero sea ese rey digno. ¿Qué implica que el Cordero sea digno de reinar sobre cielo y tierra? Y lo primero que nos revela el pasaje de una manera muy obvia es que Él es digno de adoración. Él es digno de adoración perfecta y universal. Fíjense los versículos 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Una perspectiva de la oración en el cielo, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y fíjense que esto está describiendo una adoración perfecta. Fíjense que ahí hay 7 términos, y esto es algo común en Apocalipsis, donde se usa el número 7, o algo que se menciona 7 veces, para hablar de algo perfecto. Y aquí está hablando de que el Cordero es digno de adoración perfecta. Y si fuéramos a quizás empezar a desmenuzar estas palabras individualmente, podríamos decir que quizás algunos reyes, algunos líderes han tenido alguna de estas cosas en algún momento, pero solo el Cordero, por ser digno, puede ser alabado de esta manera. Y solo Él se merece ser alabado de una manera perfecta. Él es digno de eso. Y la adoración del Cordero, no solamente en el cielo, no es ni solamente entre sus santos, sino que el pasaje nos continúa a decir que toda la creación en un momento va a adorarle perfectamente. Versículo 3, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oíd al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, tanto en el cielo como en la tierra. En el futuro, esto va a ocurrir. Y esto va a cumplir con el anhelo que hemos tenido y la oración que se nos ha dicho que tengamos día tras día.
año tras año, que la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra como en el cielo. Como en el cielo, dice Mateo 6:10, que se haga tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. Que la adoración de Dios y la voluntad de Dios todo sea hallado de una manera perfecta en esta tierra, conforme a cómo se hace y se hará en el cielo. Entonces, una de las implicaciones de que el Cordero, de que el Mesías, de que Jesús es digno, es que Él es digno de adoración perfecta y de adoración universal. Pero la otra implicación es que debido a su dignidad, nosotros podemos tener victoria como iglesia ahora, en el presente. No nos perdamos tanto en los detalles futuros que son importantes, y pienso que son extremadamente importantes el tener esperanza, pero el deseo también en el texto de parte de Dios, de parte del Señor Jesús, comunicado por medio de las revelaciones que se le dan a Juan, es que nosotros sepamos que porque Él es digno para reinar sobre cielo y tierra y lo va a hacer en un futuro, eso implica que nosotros podemos tener victoria hoy. Nosotros hoy podemos vencer porque Él venció. Fíjense que en las cartas a las 7 iglesias, las cuales, otra vez, el número 7, pueden ser, y claramente las iglesias eran iglesias físicas, pero a la vez al incluir estas 7 se puede estar comunicando por medio de Apocalipsis que estas representan las iglesias alrededor del mundo y a través de las edades, incluyendo las iglesias de hoy. Lo que se les dice a las iglesias es que ellos deben vencer, y para los que vencen, los que son victoriosos, hay promesas futuras. Eso se repite una y otra vez después de cada carta a cada una de las 7 iglesias. Y la idea que se está comunicando aquí es que las iglesias pueden vencer porque Él murió en la cruz por nosotros. Porque Él venció a la muerte, porque Él venció en la cruz y murió por nosotros. Y no es por chance que después, en el versículo 5 del capítulo 5, después de las cartas, unos capítulos después, la primera acción que se menciona del Cordero es que Él venció. El Cordero venció y por eso Él es digno. Y es la misma palabra que se usa 7 veces en esas 7 cartas a las iglesias. Les doy un ejemplo ahí en Apocalipsis 3, versículo 21, donde dice, al que venciere, y esto se dice al final de cada una de las cartas, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La implicación que nos da el texto es que el Señor Jesús nos está motivando a tener victoria en esta vida difícil, esta vida dolorosa, malvada, frustrante. Nos motiva en esta vida con su propia victoria en la cruz. Él murió en la cruz y tuvo victoria para que las iglesias puedan tener victoria en las cosas que nos llama a hacer nosotros aquí en estas 7 cartas. Él murió para que nosotros perseveremos, conquistemos, tengamos victoria en nuestra vida espiritual. Y esto se podría aplicar de esta manera. Si fuéramos a volver ahora, entendiendo eso, volver a las cartas, podríamos decirle, Éfeso, iglesia de Éfeso, Él murió por ti, no para que pierdas tu primer amor, sino para que te arrepientas de haber perdido tu primer amor y que hagas lo que hiciste al principio. Lo puedes hacer.
porque Él murió por ti, porque Él tuvo victoria. Esmirna, Él murió por ti, para que no temas en nada lo que vas a padecer, para que seas fiel hasta la muerte. Pérgamo, Él murió por ti, para que luches en contra de la doctrina falsa y para que huyas de la vida lujuriosa. Tiatira, Él murió por ti, para que huyas de las enseñanzas y la práctica inmoral, y para que te arrepientas y para que retengas las enseñanzas fieles. Sardis, Él murió por ti, para que puedas tener y para que muestres vida espiritual y para que no manches tus vestiduras con impureza. Filadelfia, Él murió por ti para que sigas guardando la palabra de su paciencia y para que retengas lo que se te ha enseñado. La Odisea, Él murió por ti, no para que seas tibio espiritualmente, sino para que lo puedas buscar de todo corazón y que puedas ser rico y limpio en Él. Todas estas cosas, todas estas luchas que ellos tuvieron y nosotros estamos teniendo en la actualidad, algunas o otras o todas iglesias, Él murió por nosotros para tener victoria y reinar y para motivarnos a nosotros y para darnos el poder y la fuerza para nosotros vencer, para nosotros cumplir, para nosotros tener victoria hasta el día cuando realmente Él reine sobre la tierra. Él elimine todo el pecado, toda la maldad y haga de esta tierra una tierra justa. Entonces concluyo con esto. Iglesia de Lobos, de San Justo, de Carapachay, iglesias en Argentina y iglesias alrededor del mundo. Él murió por ti para que tengas victoria en las batallas espirituales de esta vida. Y te garantiza que algún día ya no habrá más batallas, ni lucha, ya no habrá guerra interna. Descansarás de esa lucha. Hay un final, hay una luz al final del túnel, pero hasta que llegue ese momento, no dejes de conquistar, de perseverar, de tener victoria en tu vida espiritual, con este fin en mente que se nos revela en capítulo 21, versículo 3, el momento cuando, después de que Cristo haya tomado esa potestad y ha cumplido con esa promesa de que va a poner su reino sobre la tierra y después llega la nueva tierra y el nuevo cielo, que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que el Señor nos ayude a nosotros a tener la esperanza en que la muerte de Cristo en la cruz no solamente nos redimió de nuestros pecados y nos da la suficiencia hoy y las bendiciones espirituales hoy, pero también nos dan la esperanza futura, lo cual es una motivación para servirle hoy, para seguir adelante sabiendo que esto va a terminar, que hay un fin, y también para saber que fue por medio de esa muerte en la cruz y que lo hizo digno, que también le permitió que nosotros tengamos victoria, que nosotros podamos tener ganancia en nuestra vida espiritual hoy, mientras que esperamos hasta ese día cuando ya nuestra fe sea vista. Señor, te pedimos que estas verdades de Apocalipsis 5, Señor, que esta visión que hemos estado leyendo hoy nos impacte, que no nos quedemos pensando en los detalles necesariamente extrañas de la visión,
sino que con claridad hemos mirado, hemos visto, hemos estudiado y entendemos, Señor, que en tu gracia nos has revelado tu plan y que nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió de nuestros pecados, tiene también como parte de su plan y como parte del beneficio nuestro es revelarnos que un día vamos a estar contigo y reinaremos contigo. Que vas a librarnos aún de la maldad que queda en esta tierra, de las secuelas de pecado que hay en nuestras vidas. Y no solamente harás eso, sino que nos exaltarás junto a ti y reinando sobre la tierra, Señor. Gracias por esas promesas y gracias, Señor, de que también tenemos la garantía de que tu muerte en la cruz, Señor, no solamente fue una victoria para ti, sino que es una victoria para nosotros y una victoria continua en nuestras vidas espirituales a medida que te buscamos, a medida que dependemos de ti. Gracias, Padre, por estas hermosas promesas y verdades. En tu nombre oramos.